Cuando comenzaron a salir, eran como leña seca y fuego intenso. El primer sabor del fruto prohibido fue irresistible. Después de graduarse, cada uno eligió un camino diferente, de la distancia gradual a la separación, hasta el reencuentro años después en la reunión de exalumnos. Ella pensó que el tiempo, como el agua que fluye, había empapado la leña seca del pasado, pero nunca imaginó que esa leña húmeda aún podría encenderse. Capítulo 1. Reunión de exalumnos. Sofía nunca pensó que asistiría a una reunión de exalumnos. Todo el mundo dice que es un lugar para presumir. Cuando recién ingresó a la sociedad y la vida era difícil, quizás recordaba la amistad de la universidad, pero después de 5 años, el tiempo comenzó a mostrar su magia. Las vidas que parecían iguales empezaron a diferenciarse. Algunos se casaron y tuvieron hijos, otros seguían solteros. Algunos tenían BMW y mansiones, otros alquilaban apartamentos y tomaban el metro. En ese momento, la reunión era inevitablemente embarazosa. Los que no lo habían hecho bien no se atrevían a venir, y si venían, se sentaban en un rincón en silencio. Los exitosos aprovechaban para presumir, revelando sutilmente su apariencia brillante en la conversación. Todos se sentaban alrededor de una mesa redonda, preguntando con falsa amabilidad y luego elogiando insinceramente. Después de comer y beber, en los rincones del baño, compartían los nuevos chismes con los demás. Realmente aburrido hasta el extremo. Pero cuando recibió el mensaje de texto del secretario de la clase, Sofía lo pensó y respondió: no hay problema. Recientemente, la cadena de suministro de su empresa tenía problemas y necesitaba vender urgentemente un proyecto de resort. Para atraer más postores, usó todas las conexiones que tenía, pero al comparar a todos, descubrió que el más probable de estar interesado y con capacidad para pagar era su excompañero de universidad, el director de la empresa Lesan, Miguel. Lamentablemente, en la universidad no tuvo ningún trato personal con Miguel, por eso, tuvo que ir a la reunión para ganarse su confianza. Hizo que el conductor aparcara en la acera, se arregló el abrigo ligero y abrió la puerta en el viento frío y severo del invierno. Ella era alta y delgada, y el abrigo largo le daba un toque elegante. Pero lo que no concordaba con el clima frío era que debajo del abrigo solo llevaba un vestido de espalda descubierta color champán, con tela elástica que se adhería a su piel blanca, muy sexy. El aire frío fuera la hizo estremecerse, pero mordió el labio y siguió caminando con pasos pequeños y constantes. Los zapatos de tacón puntiagudo plateado hacían un sonido claro clac-clac al tocar el suelo. La clase tenía más de 30 personas, pero solo se contactaron a una docena. El lugar de la reunión fue un restaurante japonés a unas calles de la antigua escuela. La decoración del restaurante era muy evocadora. Pantallas con estampado ukiyo-e en el pasillo creaban un ambiente tranquilo y elegante. Sofía cambió de zapatos en el pasillo antes de abrir la puerta. Lo siento a todos, hubo tráfico. Forzó una sonrisa de disculpa. Nuestra reina de la facultad ha llegado. La animada conversación se detuvo repentinamente, y alguien comenzó a vitorear. Ellos estudiaban arquitectura, donde los hombres eran muchos y las mujeres pocas, con una proporción de género gravemente desequilibrada. Sofía era hermosa, con facciones delicadas, y su madre era profesora de la facultad, así que el título de reina de la facultad de arquitectura le cayó naturalmente. Sofía miró hacia adentro. Sus viejos compañeros estaban sentados riendo juntos, y la mesa estaba a mitad llena de platos. A esta hora siempre hay tráfico, varios compañeros también están atascados en el camino. Sofía, siéntate rápido. El secretario de la clase la saludó con una sonrisa. Sí, si hubiera sabido que habría tanto tráfico, hubiera tomado el metro. Respondió Sofía. Los asientos eran cojines para arrodillarse. Sofía miró a su alrededor, no encontró a la persona objetivo y supuso que también estaba atascado en el tráfico, así que se sentó en un asiento vacío. Después de tantos años sin verse, para Sofía, la mayoría de los compañeros eran virtualmente desconocidos. Pero ahora tenía que fingir familiaridad, esforzándose por recordar las publicaciones de sus perfiles en las redes sociales o cavar en los recuerdos de la universidad para crear temas de conversación. Cada persona asistía con sus propios intereses, con sonrisas que combinaban falsedad y sinceridad. Miguel no llegaba, y la paciencia de Sofía se estaba agotando, su conversación se volvía cada vez más superficial. Justo entonces, la puerta de la habitación se abrió, acompañada de una voz clara: parece que llegué tarde. Carlos. Alguien gritó emocionado: ¿cuándo volviste al país? Sofía levantó la cabeza al escuchar su nombre, la mano que sostenía los palillos se detuvo momentáneamente, pero cuando sus ojos se cruzaron, ella sonrió ligeramente para saludar. Él la vio, detuvo su mirada, con ojos profundos que fluctuaban, a punto de hablar. En ese momento, el secretario de la clase se levantó y abrazó los hombros de Carlos. Por fin te decidiste a volver.
Antes dijiste que el avión se retrasó, temía que no pudieras venir, así que no se lo dije a los compañeros, para que no pensaran que mentía. ¿Cuánto tiempo te quedarás esta vez? El secretario llevó a Carlos a sentarse, y los hombres presentes también lo saludaron calurosamente. Después de todo, como monitor, Carlos había hecho mucho por ellos. Por ejemplo, organizó eventos con la clase de idiomas extranjeros vecina, que tenía más chicas, y organizaba salidas a lugares turísticos tanto interiores como exteriores. Lo llevaron a sentarse en el centro y lo rodearon hablando. Aunque Sofía estaba lejos, escuchó algo, que había regresado hoy mismo, que se había instalado en el hotel y luego había venido corriendo, y que planeaba vivir permanentemente en el país. ¿Por qué decidiste volver repentinamente? ¿No serás para casarte? Preguntó repentinamente el compañero sentado a la derecha de Carlos. Carlos había ido al extranjero a hacer una maestría y se había quedado allí varios años, con la intención de establecerse. Todos esperaban ansiosamente su respuesta, y la mano de Sofía que revisaba el teléfono también se detuvo. Después de un rato, solo escuchó: ¿casarme? Aún no tengo novia. No es posible. ¿En serio? Nadie lo creyó. El compañero que había iniciado el tema sacó el teléfono y mostró fotos, diciendo que su hijo ya tenía 2 años y que alguien tan excelente como Carlos no podía estar soltero. Otra compañera interrumpió: hoy en día, cuanto más excelente eres, más probable es que estés soltero. Luego, todas las miradas se volvieron hacia Sofía. 6 años y medio después de graduarse, todos estaban a punto de cumplir 30. A esa edad, muchos estaban casados, pocos en pareja y muy pocos solteros. La gente miraba alternativamente a Sofía y a Carlos, y alguien dijo: ¿no creen que hacen una buena pareja? Luego todos comenzaron a vitorear, sugiriendo que se unieran. Esa broma ya se había hecho en la universidad. En aquel entonces, ambos eran físicamente atractivos y tenían calificaciones similares, siendo el objeto de admiración de muchos compañeros. En aquel entonces, la broma quizás tenía un toque de curiosidad por saber el tipo ideal de estos 2 hijos del cielo, pero ahora, la mayoría de los compañeros estaban casados, y el vitoreo no tenía otros motivos. Carlos no habló, solo la miraba. Sus facciones eran claras, con una nariz alta. En 6 años, el rostro joven de la memoria se había endurecido con el tiempo, con facciones más definidas y líneas de la barbilla más claras. La camisa negra con el cuello ligeramente abierto mostraba un cuerpo no solo sin perder forma, sino más fuerte. Ella no pudo evitar recordar aquellas noches de rubor y latidos acelerados. Capítulo 2. Emparejamiento forzado. En la universidad, como la madre de Sofía era profesora de la facultad, su relación con Carlos siempre fue secreta, sin que los compañeros lo supieran. Después de graduarse, Carlos decidió ir al extranjero a hacer una maestría, mientras que Sofía optó por hacerse cargo de la empresa de su padre. Uno en el país, el otro en el extranjero, uno trabajando, el otro estudiando. Sumado al jet lag y la visinis mutua, la separación sucedió naturalmente. Los compañeros seguían vitoreando. Sofía detuvo los pensamientos inoportunos en su mente, miró a Carlos a los ojos y sonrió. Después de 6 años, su cambio fue mucho más evidente que el de Carlos. Su cabello liso y negro se había convertido en ondas grandes, los rizos rozando su mentón pequeño. El rostro que antes estaba sin maquillar ahora lucía un maquillaje refinado. Incluso las pestañas estaban definidas una por una. Quizás por el alcohol, su nariz pequeña y puntiaguda tenía un tono rojo suave bajo la luz de la habitación, y sus ojos, claros y expresivos, estaban llenos de una bruma que parecía decir: ¿por qué no probamos? Los compañeros a su alrededor vitoreaban con más entusiasmo. En ese momento, sonó un teléfono de repente. Hola, Miguel. ¿Ya llegaste? El secretario de la clase contestó la llamada, y después de un rato, anunció a todos: Miguel dice que tiene un asunto imprevisto y no puede venir. ¿Tan ocupado? Preguntó un compañero con un tono un poco ácido. Es un gran jefe, tiene tantos negocios que atender. ¿Cómo podría preocuparse por nosotros, los viejos compañeros? Pronto, otro compañero respondió: quizás solo dijo que vendría, pero no tenía intención real. Miguel sin duda era el más rico de la clase ahora, pero su fortuna no provenía de su propio esfuerzo, sino de tener un buen padre. Desde la universidad, tenía el estilo de un hijo de papá, y su apariencia atractiva había conquistado el corazón de muchas compañeras. Los hombres de la clase, aunque habían recibido favores de él, sentían cierto desequilibrio en el fondo. Ahora, aprovechando la oportunidad, comenzaron a criticarlo entre risas. El pequeño incidente entre Carlos y Sofía pasó rápidamente. Todos siguieron palmándose la espalda y recordando el pasado, jugando a los dados, invitando a beber, halagando, hablando alto, chismeando. Después de un poco de alcohol,
Se volvieron más relajados y mostraron su verdadera personalidad, hasta que el secretario propuso ir al KTV. Eran las 9 de la noche. Sofía tenía la mitad del estómago lleno de alcohol y comida, un poco borracha, así que encontró una excusa para irse. Se paró en la acera esperando a que el conductor llegara. El alcohol y el calor residual de la habitación hicieron que abriera su abrigo sin más. El viento azotó, dejando ver el vestido debajo, la tela ajustada envolvía su cuerpo curvilíneo, las piernas largas y rectas terminaban en tobillos delicados, cubiertos por medias tan finas que parecían no existir, blancas y tentadoras. Carlos estaba parado no muy lejos, jugando con un encendedor sin querer. Sofía escuchó el ruido, se giró y lo vio bajo la sombra de un árbol, con un cigarro sin encender en la boca. «¿Eras tú?», dijo ella. «¿Por qué no fuiste al KTV? ¿No sabes cómo canto yo?». El hombre con el abrigo abierto la miró por un momento. «Sofía. Dios es justo, incluso alguien tan excelente como Carlos tenía debilidades. Por ejemplo, no podía cantar ni un solo tono». Sofía recordaba una vez que lo convenció de cantar. Su voz era inolvidable, pero no por bien. Ella se esforzaba por no reír, y luego escuchó a Carlos preguntar, «¿Y tú por qué no fuiste?». «Mañana tengo que levantarme temprano, no quiero meterme en ese jaleo», respondió Sofía. «De todos modos, no tiene gracia». «¿No tiene gracia?», repitió Carlos. «¿Será porque Miguel no vino?». En la mesa, Sofía había preguntado varias veces por Miguel al secretario, y cuando supo que no vendría, no pudo ocultar su decepción. «¿Por qué no viste a la persona que querías ver?», preguntó Carlos de nuevo. «¿Qué?». Sofía no lo escuchó bien. En ese momento, una voz los llamó. Ambos se giraron y vieron a una compañera que había ido al baño antes de terminar la cena, y que ahora se acercaba desde el restaurante. «Oh, ¿ustedes tampoco van al KTV?». «Tenemos algo que hacer», contestó Sofía. «¿Y tú por qué no vas?». «No me lo preguntes. Acabo de salir y mi marido ya me está apurando para que vuelva. Dice que no puede con el niño solo». «Ah, sí. Entonces la próxima vez tráelos contigo, ¿no tuviste una hija?». «Vi fotos. Es muy linda». «¿Linda?». «Es una máquina tragadora de dinero andante». Cuando se habló de niños, la compañera no paró de hablar, y las dos charlaron animadamente. Pronto, llegó el conductor de Sofía. Ella abrió la puerta trasera y preguntó a los dos que seguían en la acera, «¿Cómo volverán ustedes?». «En taxi», dijo la compañera. «En Uber», respondió Carlos. Al escuchar que ninguno tenía quien los recogiera, Sofía abrió un poco más la puerta y se inclinó. «¿Quieren que los lleve a casa?». Fue una invitación cortés, pura formalidad. La compañera negó con la cabeza apresuradamente, pero Carlos respondió, «Sí». «Sofía». Al final, la compañera y Carlos subieron al coche de Sofía. La casa de la compañera no estaba lejos, y el conductor la dejó en 10 minutos. Entonces Sofía preguntó a Carlos, «¿Dónde vives?». «En el Intercontinental», contestó él, y después de un rato añadió, «¿Cómo has estado estos años?». «Bien, ¿y tú?». «Así». Luego, ambos callaron. Ninguno solía publicar en las redes sociales, así que lo poco que sabían el uno del otro era a través de rumores de otros compañeros. Esto los hizo parecer extraños, sin saber cómo empezar una conversación. Sofía miró el teléfono. En el grupo de la clase, alguien había compartido un video del KTV, y Miguel envió un mensaje pidiendo disculpas, diciendo que tenía un asunto hoy y que invitaría a todos otra vez. Sofía respondió con los dedos, «Entonces tienes que cumplir la promesa». Miguel contestó, «Claro, y preguntó por qué no aparecía en el video cantando. Si tuviera tu voz bonita, habría ido». Mientras escribía, Sofía recordó a alguien que cantaba aún peor que ella, y no pudo evitar sonreír. Carlos vio su sonrisa a través del retrovisor. Hacía 6 años que no la veía. En la mesa solo había notado los cambios en su rostro, pero en el cálido interior del coche, se dio cuenta de que su cuerpo también había cambiado mucho. El abrigo estaba doblado en el asiento trasero, su espalda blanca descansaba contra el asiento, la postura de relajación realzando su clavícula delicada y tentadora. Vestirse tan sexy para una reunión de exalumnos, parecía que tenía un propósito oculto. La temperatura del coche evaporó el perfume de Sofía, un aroma tenue que llegó a la nariz de Carlos. Él se aflojó la corbata y sacó el teléfono para distraerse, pero vio en el grupo que Sofía y Miguel estaban charlando animadamente, pasando de hablar del KTV a decidir dónde iría la próxima reunión. Capítulo 3.
Sueño de primavera. En la cena anterior, Sofía parecía entusiasmada, pero habló poco, solo respondía con sonrisas cuando la llamaban la atención, y luego desviaba sutilmente el tema hacia otros. El resto del tiempo, comía en silencio. Pero ahora, los mensajes del grupo estaban dominados por ella y Miguel, casi llenando la pantalla, y los demás apenas podían intervenir, con menos y menos respuestas. Recuerdo que antes rechazaste a Miguel. Carlos deslizó el teléfono, desplazando el chat hasta el final. Entonces, ¿has cambiado de gusto ahora? Una pregunta brusca. Sofía se detuvo momentáneamente al escucharla mientras escribía un mensaje. En la universidad, nunca había pensado que algún día tendría que hacerse cargo de la empresa de su padre, que estaba en crisis. Entonces, solo quería ser arquitecta, centrándose en sus estudios y concursos, sin entablar amistades privadas con la mayoría de sus compañeros, ni siquiera con Miguel, en quien no tenía el menor interés. Pero Miguel, como si no lo supiera, se obsesionó con ella. Poco después de comenzar el primer año, comenzó a hacerle regalos y demostraciones de afecto. En Navidad, incluso alquiló un resort y invitó a toda la clase para que lo ayudaran a declararse, con gran fanfarria. Sofía, por supuesto, lo rechazó. Se lo dijo directamente, no era su tipo, y nunca podría gustarle. Carlos también estaba allí en ese momento. Ahora, probablemente él estaba malinterpretando las cosas, pensó Sofía, pero no tenía ganas de explicar. Después de tantos años, cambiar de gusto es normal, ¿no? Borró lentamente el mensaje que había escrito mal, lo reeditó y lo envió. Además, antes era joven e inmadura. Lo que realmente quería decir era que antes había sido demasiado orgullosa, rehusando entablar relaciones con nadie y rechazando a la gente sin piedad, lo que ahora la hacía difícil negociar con viejos compañeros. Pero para Carlos, su exnovio, esas palabras sonaron de otra manera. Sofía, sin querer, cruzó la mirada de Carlos en el retrovisor, así que añadió, no te malinterpretes, no me refería a ti. Pero solo parecía empeorar las cosas. El coche avanzó en silencio, dejó a Carlos en el hotel, y luego el conductor llevó a Sofía a su casa. Su apartamento estaba en el centro de la ciudad, un dúplex de 200 metros cuadrados, con ventanales de pared entera, orientado al sur, decorado con elegancia y modernidad, y solo ella vivía allí. Se cambió de ropa, se duchó y se puso pijama cómodo, soltando un largo suspiro. En el grupo de WhatsApp de la clase, alguien compartía videos de los compañeros borrachos. Sofía deslizó la pantalla, los revisó y abrió el perfil de Miguel para enviar una solicitud de amistad. Tenía que aprovechar el impulso para cerrar el proyecto del resort. La verdad es que fue bastante incómodo, pero afortunadamente, Miguel le dio el beneficio de la duda, aceptó la solicitud rápidamente y envió 2 mensajes por iniciativa propia. Primero, lo siento, tuve una reunión empresarial imprevista esta noche y no pude ir a la reunión de exalumnos. Segundo, pero el secretario de la clase no me dijo que tú ibas a estar allí. Si lo hubiera sabido, habría cancelado la reunión sin dudarlo. Así eran los hombres de negocios, astutos. Sofía miró los mensajes. En el camino de regreso, habían charlado suficiente sobre viejos tiempos, pero Miguel no había mostrado intención de agregarla a sus contactos. Ahora que ella lo había hecho, su tono era de profunda pena. Si seguían dando vueltas, nunca llegaría al punto. Así que decidió ser directa, Miguel, no vine a reprocharte. Luego escribió, en realidad, tengo un proyecto y quería saber si te interesa. Miguel fue muy directo. Después de informarse brevemente de los detalles, concertó una reunión con Sofía al día siguiente en Lesan para hablar con más detalle. Después de colgar el teléfono, Sofía sintió que su corazón, que estaba en suspenso, finalmente descansó. La somnolencia la invadió, y se durmió apoyada en el sofá. Entonces, tuvo un sueño. En el sueño, había unas manos secas. Sintiendo su nerviosismo, el hombre encima de ella mordisqueó su nariz sudorosa suavemente. Ella no pudo evitar aferrarse a su brazo y susurrar, Carlos. Luego, se despertó de golpe. Capítulo 4. Otro encuentro. Sofía no esperaba soñar con su primera vez con Carlos. Su primer acercamiento íntimo sucedió en el segundo año, durante un viaje juntos. Esa noche, él estaba en su habitación viendo televisión con ella, y ella llevaba pijama ligero. Él dijo, Sofía, si sigues así, no podré resistirme. Sus orejas se volvieron rojas, pero miró hacia abajo, fingiendo calma, en realidad, no tienes que resistirte. Y todo sucedió naturalmente. Aunque Carlos parecía delgado, bajo la ropa tenía músculos definidos, no abultados, sino en la medida justa, con una textura juvenil, fluida y firme.
todavía recordaba el tacto. Pero, a diferencia de su cuerpo atractivo, sus habilidades en eso dejaban mucho que desear. En resumen, la experiencia no fue muy placentera, y Carlos, aparentemente avergonzado, luego trataba constantemente de demostrar que había mejorado. Al recordar eso, ciertos recuerdos parecieron trascender el tiempo. Probablemente había pasado demasiado tiempo sin intimidad. Sofía frunció el ceño y finalmente se levantó para ir al baño. Al día siguiente, Sofía entró en las oficinas de Lesan según lo acordado. A diferencia de la noche anterior, con maquillaje elaborado y ropa sexy para la reunión de exalumnos, hoy llevaba maquillaje natural y un traje de chaqueta de color claro, luciendo profesional y eficiente. Buenos días, tengo una cita con el señor Miguel a las 10. Llegó un cuarto de hora antes, confirmó la reserva con la recepcionista educadamente y entró en el ascensor bajo su guía. Ambas eran empresas inmobiliarias, pero sin importar el tamaño, Lesan había crecido mucho en los últimos años, especialmente desde que Miguel la dirigía, mientras que su propia empresa, Lida. Quizás realmente no tenía talento para los negocios, suspiró Sofía con tristeza. Mientras reflexionaba, el ascensor se abrió. Siguiendo las indicaciones de la recepcionista, Sofía giró a la derecha y muy pronto vio la puerta con la placa oficina del director general, pero el asiento de la secretaria estaba vacío. Tuvo que tocar a la puerta ella misma, pero apenas puso la mano en el timbre, la puerta se abrió desde adentro. ¿Sofía? Era Miguel quien abría, y la saludó entusiastamente. ¿Has llegado? Llevaba un traje bien ajustado, mucho más maduro y serio que en la universidad. Sofía tardó un momento en reconectarlo con la imagen de niño rico de la universidad, y al notar que parecía a punto de salir, hizo una expresión de sorpresa y bromeó. ¿Estás aquí para recibirme personalmente? Sí, sonrió Miguel. Si no hubieras llegado pronto, ya estaría esperándote en la puerta de la empresa. Mientras hablaba, la invitó a entrar. En ese momento, llamaron a la puerta, toc, toc. Una mujer con aspecto de secretaria entró. Señor Miguel, el señor Carlos ha llegado. Parecía que no la estaba esperando a ella, sino a otra persona. Tras años en el mundo de los negocios, Sofía no se molestó en desenmascarar las palabras de cortesía de Miguel, pero se sorprendió al ver que la persona que la secretaria acompañaba era Carlos. Sofía giró la cabeza y se encontró con la mirada igualmente sorprendida de Carlos. Porque venía a hablar de trabajo, su atuendo era más formal que en la reunión de exalumnos, un traje de color azul marino, que realzaba su pecho ancho y su cintura delgada, impecablemente planchado. Su camisa gris humo estaba abotonada hasta la última perilla, dejando ver un trozo de su gola prominente. Sofía recordó el sueño de la noche anterior y apartó la mirada apresuradamente. Al recobrar la compostura, escuchó a Miguel preguntarle, Sofía, viste a Carlos anoche, ¿verdad? Sí, respondió con un ligero toser. Perfecto, dijo Miguel. Después de responderte ayer, recordé que también había citado a Carlos hoy. No quería cancelar a ninguno de los dos, así que pensé que, como todos somos viejos compañeros, podríamos reunirnos juntos. Además, lo que estoy hablando con Carlos, también quisiera escuchar tu opinión. Luego preguntó a ambos, ¿han desayunado? No, respondió Carlos. Sí, ya lo hice, dijo Sofía. Miguel se volvió hacia Carlos. Mira qué bien educada es Sofía. Sofía. Vale, entiendo que estás ajustando el jet lag. Además, yo también tengo hambre. Vamos a buscar un lugar para comer y hablamos mientras, dijo Miguel, poniendo el brazo alrededor de Carlos y guiándolo hacia el ascensor, mientras invitaba a Sofía a acompañarlos. Sofía se dio cuenta entonces de que Miguel y Carlos eran mucho más cercanos de lo que recordaba. Capítulo 5. Balneario de aguas termales. Miguel llevó a Carlos y a Sofía a un restaurante de comida cantonesa. La ventaja de tomar el almuerzo de té es que, incluso sin hambre, se puede beber té y comer dim sum, lo que era una consideración para Sofía. Miguel pidió una sala privada. Durante la comida, primero charlaron sobre viejos tiempos, y cuando los platos fueron llegando, comenzó a hablar de asuntos serios. El tema, por supuesto, era el que Miguel quería discutir con Carlos, invitarlo a emprender juntos un espacio de oficinas compartidas. El concepto de oficinas compartidas fue popular hace unos años. En Estados Unidos, desde la fundación de WeWork en San Francisco en 2010, ya hay casi 1000 espacios similares. En China, con tantas pequeñas y medianas empresas, el mercado tiene potencial, pero la mayoría de los espacios locales son superficiales, un diseño nórdico barato, algunas recepcionistas jóvenes, y listo, esperando ganar dinero con la diferencia de alquiler. Los realmente buenos son muy pocos, y en la ciudad no hay ninguno que destaque. Ya he dicho tanto,
¿te animas a unirte?, preguntó Miguel a Carlos. Pero Carlos no parecía entusiasmado. Tu empresa va muy bien. ¿Por qué quieres meterte en esto? Con la capitalización y beneficios actuales de Lesan, incluso si Miguel lograra un éxito con las oficinas compartidas, difícilmente superaría a Lesan, y además había riesgos de fracaso. Carlos le echó un poco de agua fría. La gente siempre quiere demostrarse a sí misma. Quizás porque la empresa va bien, me falta un reto, respondió Miguel con ironía. Carlos no supo qué decir. Sofía, ¿qué opinas? Miguel le sirvió más té a Sofía. Creo que es una idea genial, respondió ella rápidamente, ya que necesitaba su ayuda. El mercado inmobiliario chino ya pasó de ser de crecimiento a ser de existencias. En lugar de esforzarse en construir nuevos edificios, mejor renovar juntos los viejos. Miguel miró a Carlos con un guiño, como diciendo, mira, incluso Sofía lo aprueba. Sofía no vio el intercambio de miradas, pero al rato Carlos cedió, he estado descansando últimamente, lo pensaré. Entonces Miguel cambió de tema a el proyecto del resort de Sofía. Era un balneario de aguas termales. Lesan, al igual que Lida, se dedica a bienes raíces, pero además tiene una cadena de hoteles. Sofía pensaba que Lesan podría manejar la gestión sin problemas, e incluso invertir en el concepto de lujo salvaje para convertirlo en un campamento exclusivo. Lida no pudo hacerlo por falta de dinero y experiencia hotelera, por lo que el resort generaba pérdidas, pero sus aguas termales eran realmente únicas. Sofía lo vendió con entusiasmo. Miguel escuchó asintiendo, pero al final puso cara de incomodidad. Suena bien, debería ir a verlo y que los departamentos evalúen, pero no tengo tiempo en las próximas 2 semanas. Era una forma indirecta de rechazar. Sofía se alarmó y empezó a pensar en otras empresas, pero Miguel de repente preguntó a Carlos, ¿has estado en ese resort? No, respondió Carlos. Perfecto. Ya que quieres descansar, ¿por qué no te vas de vacaciones y me lo evalúas? Sofía. Carlos también se sorprendió, ¿tienes tanta confianza en mí? Claro, espero que te unas a mi proyecto. ¿En quién más confiaría? Miguel miró a Sofía. ¿No te importa, Sofía? Para nada, sonrió ella. Así se decidió. Al día siguiente, Sofía fue a buscar a Carlos. El resort estaba en una ciudad vecina, y el conductor aparcó en el hotel. Sofía abrió la puerta trasera para Carlos, pero él la detuvo, vi los documentos que Miguel me envió, quiero hablarte de algunos detalles en el camino. Sofía accedió, y ambos se sentaron en la parte de atrás. El viaje duró 3 horas, llegando al mediodía. Sofía ayudó a registrarse, descansaron un poco y almorzaron, luego comenzó la visita. El resort estaba en un paisaje natural, con edificios modernos integrados en la montaña, y todas las habitaciones tenían terraza con vista a los árboles. Además del paisaje, las aguas termales son el fuerte, 9 piscinas, 3 grandes y 6 pequeñas, cada una con diseño único, explicó Sofía parada ante una piscina. Hoy hace un día perfecto para bañarse, ¿por qué no descansamos un rato? Buena idea, asintió Carlos. 10 minutos después, Carlos salió con el albornoz, pero Sofía seguía con la misma ropa. ¿No te bañas?, preguntó. Estaban en una piscina mixta cerca de la cima, con vista a un bosque verde, ya que no nevaba allí, y un clima soleado. Mejor no, tengo calor interno, dijo ella, sacando el móvil. Espero aquí. Carlos se quitó el albornoz y entró solo. Su cuerpo había mejorado con los años, músculos definidos, abdomen marcado, vena ilíaca. Sofía apartó la vista apresuradamente. La verdad es que no tenía calor interno, solo estaba vacía desde hacía mucho tiempo, y temía que bañarse con él despertara deseos. Capítulo 6. Malentendido. Sofía no se bañó, pero esa noche volvió a soñar con Carlos. Quizás la edad ya me afecta, suspiró, abrazando la manta. Al día siguiente, continuó mostrándole el resort, cabalgata, kayak, pero no eran temporales. Le recomendó otra piscina y regresó al hotel para atender correos. Después de horas sentada, le dolían el cuello y la espalda, así que fue al gimnasio. Por la tarde, el gimnasio estaba casi vacío. Sofía subió a una cinta, pero al rato notó que alguien la miraba. Hola. Un joven guapo de 20 años se acercó. ¿Me puedes ayudar con la máquina? No sé usarla. Sofía pensó que el pretexto era obvio. Su cuerpo musculoso no parecía de alguien que no sabía usar una cinta. Pero era atractivo, así que lo ayudó. ¿Te duele la espalda?, preguntó él. Vi que te masajeabas los hombros.
Sí, mucho tiempo delante del ordenador. Yo tuve problemas de cervicales por jugar. Te enseñaré unos ejercicios sencillos. Bajó de la cinta y empezó a demostrar. La conversación fue aburrida, pero su apariencia era tentadora. Cuando le invitó a café después, Sofía respondió, ¿prefieres beber algo? ¿Hay bar aquí? No, pero tengo alcohol en mi habitación. Mientras tanto, Carlos había terminado de bañarse y explorar el resort. El plan de lujo salvaje tenía potencial, pero había problemas que debían solucionarse para convencer a Miguel. Llamó a Sofía, pero no contestó, así que fue a su habitación. Sus suites estaban al lado, en un piso sin otros huéspedes. Al ver a un hombre rondando la puerta de Sofía, se alertó. ¿Qué buscas? El joven se sorprendió. ¿Vives aquí? Había olvidado el número de habitación que Sofía le dio. Creo que me equivoqué. Metió un papel en el bolsillo. Carlos notó que era sospechoso. ¿Cómo se llama tu amigo? El joven no pudo responder y quiso marcharse, pero Carlos lo agarró. Si no contestas, llamo a la seguridad. ¿Estás loco? El joven se enfadó y lo empujó. Sofía acababa de salir de la bañera cuando escuchó ruidos. Al abrir la puerta, vio a Carlos agarrando al joven, con documentos, tarjeta de hotel y preservativos tirados por el suelo. ¿Dices que no eres ladrón ni voyeur? ¿Por qué no dejas que llame? Gritaba Carlos. Eres un loco. El joven estaba rojo de rabia. Sofía reconoció la voz y sintió dolor de cabeza. Capítulo 7. Entendido sin palabras. Carlos, suéltalo primero. Sofía tuvo que intervenir con dificultad. Ah, eres tú. El joven la reconoció al verla, hablando al mismo tiempo que ella. Carlos miró alternativamente a ambos, y al fin soltó al chico. Vuelven más tarde. Sofía le ordenó con sequedad. El incidente había arruinado su humor. El joven le lanzó una mirada airada a Carlos. Solo estabas metiendo narices. Y se marchó recogiendo sus documentos del suelo. ¿Qué sucedió realmente? Preguntó Carlos cuando se hubo ido. Un malentendido, es un amigo. Sofía se sentía incómoda. ¿Un amigo? Él no la creyó. ¿Cómo se llama? No podía inventárselo. El joven había dejado caer su DNI, y Carlos lo habría visto. Acabo de conocerlo, admitió al fin, cambiando de tema. Creo que te has raspado el brazo, tengo alcohol en la habitación. ¿Te ayudo a desinfectarlo? Carlos la miró con sospecha, pero finalmente entró. La suite era similar a la suya, pero con detalles personales, un sofá plegable, una estantería, vino y velas aromáticas en la mesa. Carlos frunció el ceño y se sentó en el sofá. Sofía sacó un botiquín del armario y le ofreció el alcohol. Gracias, dijo él, arremangándose la manga para mostrar un brazo musculoso. Ella tuvo que acercarse, limpiando la herida con yodo. Era una raspa leve, fruto del forcejeo con el joven, pero Sofía lo hacía con cuidado. ¿Sueles hacer esto? Preguntó Carlos mientras el yodo frío le quemaba la piel. ¿Hacer qué? Dar tu número de habitación a extraños. Como adulto, entendió enseguida lo que acabo de conocerlo significaba, especialmente al ver las velas y el vino. Miró a Sofía a los ojos, que se detuvo al notar su mirada penetrante. ¿No es obvio? Las personas adultas tenemos necesidades. No se avergonzó, pero hablar de esto con su ex era incómodo. No es algo frecuente, solo cuando me cae bien. Dejó de hablar, pero Carlos agarró su mano. ¿Y yo, me caigo bien? Su voz era grave, y su mirada ardiente. Sofía vio cómo se movía su Adam's Apple al hablar, y tragó saliva sin querer. Carlos notó su reacción, apretó su mano y se inclinó para besarla. Capítulo 8. Una noche de pasión. El sabor y la textura eran los mismos que en sus sueños. Sofía quiso resistir, pero su cuerpo no lo permitió. ¿Para qué complicarse? Pensó. Somos adultos solteros. Agarró su mano y lo guió hacia la habitación. Sin palabras, recordando sus viejos rituales, se besaron mientras caminaban hacia la cama. Aunque habían pasado 6 años, sus cuerpos recordaban todo, como si se hubieran separado ayer y volvieran a encontrarse hoy. Al día siguiente, Carlos se despertó y estiró la mano para abrazarla, pero solo encontró sábanas frías. La ventana mostraba un día soleado, y se oían pájaros cantar, pero la suite estaba silenciosa. Llamó a Sofía. Buenos días. Su voz sonaba artificialmente alegre. ¿Dónde estás? Volviendo a la ciudad. Tengo asuntos en la empresa,
no puedo acompañarte más. Explicó con frialdad profesional. Ya te mostré todo, pregúntale al gerente si necesitas algo. Quédate cuantos días quieras. Como si nada hubiera pasado anoche. Carlos frunció el ceño, pero antes de hablar, escuchó otro teléfono en el lado de Sofía. Tengo que contestar, hablamos luego. Colgó. 6 años. Habían crecido por separado, como dos líneas que se cruzan y luego divergen. El todo bien después del reencuentro, las formalidades, el tiempo no se borra con una noche. Volvieron a verse 3 días después, en el descanso de Lesan. Sofía estaba allí para presentar el proyecto, y Carlos asistía como invitado. Ella se maquillaba en el baño, con labios oscuros que le daban una apariencia distante. ¿Recuerdas cuando te mudaste al extranjero? Preguntó Carlos. Me dijiste que te maquillabas más para parecer mayor en los negocios. Sí. Ella asintió. Gracias por ayudar con el resort. Su agradecimiento era sincero, pero distante. No hace falta ser formal. Él quiso hablar de la noche, pero ella lo interrumpió. Los hombres a veces actúan por impulso, lo entiendo. Carlos no pudo responder, tocaron a la puerta. ¿Soy yo o vais mejor de complexión después del resort? Bromeó Miguel al entrar. Sofía está radiante. Sofía se sonrojó, sintiendo que descubrían su secreto. El aire de la montaña y las aguas termales ayudan. Ven cuando quieras. Claro, necesito relajarme. Miguel rió, pero su secretaria llamó para decir que la reunión empezaba. La reunión fue rápida, Carlos ya había explicado los detalles a Miguel y se cerró el trato. Sofía se marchó primero, y cuando quedaron solos, Miguel preguntó, ¿qué pasa entre vosotros? ¿No la has recuperado aún? Carlos no respondió. Si rompes con tu novia y te arrepientes, ¿cómo la reconcilias? Preguntó al fin. No como yo, no como la hierba del pasado. Miguel se sorprendió. ¿Tú fuiste quien terminó? Sí. Miguel hizo una mueca. Bueno, suerte. ¿Has visitado a la profesora Carmen desde que volviste? Capítulo 9. El pasado. La madre de Sofía, la profesora Carmen, era catedrática y directora de tesis en la Facultad de Arquitectura donde estudiaron ambos. El sábado, Sofía fue a casa a almorzar como de costumbre. La residencia de los docentes, asignada por la universidad, estaba cerca del campus, céntrica y animada, pero antigua, con pocos lugares de parking. Sofía tuvo que bajar en la entrada y subir con las bolsas. El edificio no tenía ascensor, y su madre vivía en el cuarto piso. Aunque profesora Carmen ganaba bien con su salario y bonos, se negaba a mudarse. Aún puedo caminar, decía, pero Sofía sabía que en realidad despreciaba el dinero que ella ganaba, proveniente de su padre. Llamó a la puerta. Hermana, has llegado. Su hermana menor, Silla, de 18 años, apareció en el umbral. Sofía le entregó las compras y abrió el zapatero. Notó unos zapatos de hombre jóvenes, no de su padrastro. ¿Visitante? Antes de preguntar, vio a Carlos sentado en el sofá, miraba un cuaderno de ejercicios y, al mismo tiempo, desvenaba judías verdes con sus dedos largos y articulados. Era un espectáculo hasta verle hacer eso. Él levantó la vista y sus miradas se cruzaron. Vaya, ¿por qué estás desvenando verduras? Exclamó Silla, arrebatándole la taza. Yo lo hago. Carlos se secó las manos con papel. Este es un alumno de mamá, explicó Silla a Sofía. Me está ayudando con ejercicios para el examen de ingreso. ¿Aún recuerdas todo después de tantos años? Sofía miró el cuaderno. Un poco, respondió Carlos. Silla notó la tensión. ¿Conocéisos? Compañeros de universidad, dijo Sofía. Entonces no hace falta presentaros. Silla sonrió. ¿Por qué cocinamos tan temprano? Preguntó Sofía, mirando hacia la cocina. Hay visitante, mamá quiere hacer platos extra. Sofía alzó una ceja. La cena, a las 6, incluyó costillas agridulces, sopa de judías, pescado al horno y verduras, platos locales caseros, más elaborados de lo habitual. ¿Tengo que agradecerte esto? Bromeó Sofía a Carlos mientras ella iba por los platos. Hace años que mamá no cocina así. Él escuchó la tristeza en su voz. Tú y la profesora. Antes de terminar, profesora Carmen salió de la cocina. Al ver los suplementos que Sofía había traído, frunció el ceño. Estamos bien, no necesitamos esto. Carlos calló, ya entendía. La relación entre Sofía y su madre no era buena.
Lo supo años atrás, cuando las escuchó pelear por una beca. Había un concurso nacional de arquitectura, y profesora Carmen, como profesora influyente, tenía una plaza para recomendar. La dio a Carlos, aunque Sofía también había participado. Su proyecto es solo un borrador y está enfermo. ¿Por qué no me recomiendas a mí?, gritó Sofía, desilusionada. Profesora Carmen la miró fríamente. El suyo podría ganar un premio. El tuyo ni siquiera pasaría a las eliminatorias. Se marchó, cerrando la puerta. Carlos nunca había visto a una madre hablar así a su hija. Pero desde ese día, Sofía cambió, le envió medicamentos cuando tuvo gripe, y empezó a buscarle en la biblioteca. ¿Qué estás leyendo?, preguntaba, haciendo preguntas sobre arquitectura. Él se dio cuenta de que algo andaba mal. Sofía era amable, pero distante con todo el mundo. Después del fracaso de Miguel, nadie se atrevía a acercársele. ¿Por qué él? Si quieres la plaza, puedo renunciar, le dijo directamente, al haber escuchado su discusión con profesora Carmen. Sofía se sorprendió, luego sonrió. ¿Por qué piensas eso? Tu trabajo es genial, perdí con honor. Solo quiero aprender de ti. Podríamos ser amigos. Amigos. Carlos no creyó en esa amistad tan objetivo. Un día, en la biblioteca, escuchaba una radio con contenido jugoso. Ella entró y preguntó, ¿qué estás escuchando? Él le metió los auriculares en los oídos. Ah, entiendo, murmuró ella, sonrojando las orejas. Era abril, caluroso, y llevaba una camiseta ligera. Carlos notó su cuello largo y blanco, como un tallo de cebolla recién pelado. Tenía ganas de besarlo. Capítulo 10. Su apartamento. Xiao Chu, a comer. La llamada de la profesora Carmen interrumpió los pensamientos de Carlos. Se sentaron a la mesa, Sofía, su hermana Silla, la profesora Carmen y Carlos. El padrastro de Sofía estaba de viaje. Mira que has ganado tantos premios en el extranjero, comentó profesora Carmen a Carlos. ¿Volverás a marcharte? No, me quedaré. Él miró a Sofía de reojo. Buena idea, hay oportunidades aquí. Profesora Carmen asintió, y empezaron a hablar de la industria. Sofía comió en silencio, mientras ella intentaba interrumpir sin éxito. De repente, la menor le susurró, ¿qué tal el médico que te presentó tía? ¿Cuál médico? Sofía se sorprendió, pero luego recordó, una cita arreglada, solo un almuerzo y nada más. Está bien. ¿No te gustó? Si ya sabía que está bien significaba nada. ¿Qué buscas exactamente? Sofía le metió un trozo de costilla en la boca. Come, que es tu favorito. Estoy a dieta. Se calló al ver a profesora Carmen mirándolas. La cena continuó con tensión. Después, profesora Carmen preguntó sobre el médico, ¿qué tal con el doctor Zen? Está bien. Profesora Carmen frunció el ceño, ya no eres joven, no seas tan exigente. Sofía asintió. El resto de la cena fue silencioso. Después de comer, Sofía ayudó a lavar platos y se despidió. Carlos hizo lo mismo, maestra, descansa, volveré pronto. Salieron juntos. Anochecía pronto en invierno, y el camino estaba oscuro. ¿Quién es el doctor Zen? Preguntó Carlos. Un cita arreglada. Los médicos están muy ocupados, comentó él. Y dicen que en los hospitales hay muchos affairs. Sofía no supo responder. Entonces sonó su teléfono. El conductor tenía una emergencia familiar y no podía recogerla. Tomaré un taxi. Te llevo. Carlos abrió la puerta de su coche, un SUV en negro alemán, poco común. ¿Sigues viviendo en el mismo lugar? Preguntó al escuchar la dirección. Sí. Fue un regalo de su padre antes de graduarse. Recordó que le había dicho, es tan grande que podría ser nuestra casa de matrimonio. Él había respondido, si me quedo en el extranjero, ¿vendrás conmigo? Ella había dicho que lo pensaría, pero luego todo cambió. Llegamos. Carlos aparcó. ¿Puedo ver el apartamento? Sofía vaciló, pero asintió. Subieron. Cuando se mudó, ella le había pedido opiniones sobre la decoración, y él, a pesar de estar ocupado, las había dado. Ahora, el apartamento estaba ordenado, con detalles personales, zapatos desordenados, vino abierto, patatas fritas en la cocina. Carlos imaginó su vida fuera del trabajo, relajada, un poco desorganizada, igual que antes. Siéntate. Ella recogió ropa del sofá y fue a la cocina a hacer té.
Carlos miró los discos de vinilo, ordenados alfabéticamente, un vicio suyo. Puedes poner música. Él eligió un disco y se acercó a la barra. Sofía intentaba alcanzar una caja de té en lo alto. Carlos la ayudó, acercándose por detrás. Sus cuerpos se tocaron, y él la abrazó, besándola. Capítulo 11. Enredados en pasión. De repente sintió un brazo alrededor de su cintura. Sofía no necesitó mirar para saber que Carlos estaba besando su cuello. Había previsto esto al invitarle a subir, así que se dejó llevar, girándose en sus brazos y enlazando sus cuellos. Pronto, su rostro se ruborizó y sus ojos se nublaron de deseo. Años después, sus puntos sensibles seguían siendo los mismos. Carlos sonrió al sentir cómo ella se arqueaba inconscientemente. ¿Dónde está?, preguntó con impaciencia. En el baño. Ella abrió los ojos entrecerrados, susurrando. Finalmente la depositó en el lavabo. ¿En el cajón? El primero. Al abrirlo, había 2 cajas de preservativos, una ya abierta, con solo 2 unidades. Carlos frunció los labios, mirada oscura. Sofía intentó explicar, pero él la besó de nuevo. Después, Carlos la llevó a la ducha. Bajo el agua caliente, se dedicó a lavarla con mimo, movimientos lentos y cuidadosos. Su piel pegada a la suya, preguntó de repente, ¿sueles traer gente a casa? Sofía miró la caja abierta, frunció el ceño y, en lugar de responder, lo atrajo hacia sí para besarlo. Él recordó entonces viejos momentos, ella llamándolo cariñosamente, abrazándolo en la cama, y cosas sin relación, camisetas parejas nunca usadas, bufandas, sharing un vaso de té. Dejó de cuestionar y la besó con pasión. Capítulo 12. Rechazo. Al amanecer del domingo, Carlos se despertó con Sofía dormida en sus brazos, espalda pegada a su pecho. La luz del sol iluminaba su hombro suavemente. Él la besó en el cuello y se levantó con cuidado. Vistiéndose con ropa tirada en el salón, miró el apartamento de nuevo. El refrigerador estaba casi vacío, solo fruta y leche. No cocina en casa, pensó. Los armarios tenían arroz, harina y salsas, aunque la mayoría sin abrir. Vio un paquete de mijo amarillo y decidió hacer sopa. No era buen cocinero, pero los años en el extranjero le habían enseñado algo. Encontró una olla, midió arroz, lo lavó y empezó a cocinar. Cuando Sofía salió del baño, lo vio en la cocina, concentrado en la olla burbujeante. ¿Estás haciendo sopa? Ya casi está. Fritaré huevos. La besó en la frente. ¿Tienes trabajo hoy? Reunión por la tarde. ¿Y por la noche? Ella no respondió. Mientras él freía los huevos, el aceite crujió. Sofía miró la clara solidificarse y, al apagar el fuego, levantó la vista. Carlos. Sí. ¿Has tenido novias en estos años? No. ¿Por qué? Estaba muy ocupado. Él sirvió los huevos, esperando más preguntas, pero ella dijo, yo tampoco. El trabajo me consume, y las relaciones son complicadas. Si no estáis en la misma onda, ceder no vale la pena. Carlos entendió al instante, no quería una relación, y lo que pasó anoche no cambiaría nada. Recordó que él mismo había dicho algo similar al romper. Cuando se fue a estudiar al extranjero y ella se quedó para manejar la empresa de su padre, el tiempo y el jet lag los separaron. Ella enviaba mensajes, él intentaba charlar, pero los contactos disminuyeron. Un día, llamó y atendió un hombre joven. Sofía está en radiología, me dejó el móvil. Ella lo llamó después, explicando que era una cita arreglada. Le dije que tengo novio. Pero él, herido y racional, dijo, quizás deberíamos romper. Estamos muy ocupados, no tiene sentido forzarlo. Ella se calló mucho rato, luego dijo, está bien. Cuídate. Ahora, mirando a Sofía, Carlos admitió, la razón no siempre triunfa. Él no era una máquina. Capítulo 13. El primer beso. Al salir de casa de Sofía, Carlos no pudo evitar respirar hondo. La actitud claramente negativa de Sofía le parecía complicado. En ese momento, el móvil sonó con un mensaje. Era de Miguel, preguntándole qué pensaba sobre el espacio conjunto. ¿Cuándo tienes tiempo? Nos vemos para hablar, y pensó un poco Carlos. Rápidamente, Miguel respondió, tengo tiempo ahora, te espero en Sabor del Mundo. Sabor del Mundo es un restaurante privado muy famoso en la ciudad. Carlos fue a la habitación según el número que le dio Miguel. Al abrir la puerta, vio una mesa de madera de pino con varias tazas desordenadas.
Miguel estaba mirando un documento frunciendo el ceño. Llegaste. Siéntate primero, haré cambiar el teca. Al ver entrar a Carlos, Miguel apagó el cigarrillo y presionó el timbre de servicio. Carlos miró rápidamente el documento en la mano de Miguel, no lo molestó y esperó a que el camarero ordenara la mesa para sentarse frente a él. ¿Has descansado mucho tiempo? ¿Ya has descansado lo suficiente? ¿Qué tal? ¿Te animas a montar un espacio de coworking conmigo? Miguel dejó el documento a un lado, alentó una taza de degustación y se la entregó. Sí, ya lo he pensado y dijo Carlos, quiero montar mi propio estudio de arquitectura. ¿Un estudio? Miguel se detuvo a lavar los utensilios con agua caliente. El estudio de arquitectura no está mal, pero ahora mismo no es rentable. Por lo general, las ganancias de un estudio están entre el 15% y el 30%. Depende de los proyectos, hay muchos factores que influyen, y con el carácter perfeccionista de Carlos, un trabajo de un mes tarda 2 meses, y la rentabilidad se reduce a la mitad. ¿Todavía te dedicas al diseño? Miguel no entendió. Parece que te encanta esta profesión. ¿Por qué no te quedas en Estados Unidos? Si realmente quería hacer diseño, en el extranjero hay más oportunidades. Además, en los últimos años, él ha estado allí, en todos los aspectos, lo mejor para Carlos era quedarse en el extranjero. Quizás sea que he envejecido y echo de menos mi país, se dijo Carlos. ¿Echo de menos mi país o a alguien? Pensó Miguel, pero no lo creyó. Metería la hoja de té nuevo en la taza que había calentado, levantó la vista y vio las marcas borrosas en el cuello de Carlos, no pudo evitar bromear. ¿Echo de menos mi país o a alguien? Carlos no dijo nada, pero frunció el ceño. Este pasto de vuelta probablemente no sea fácil de comer. Miguel vio a Carlos con el ceño fruncido y de repente le entró curiosidad. ¿Cómo la conseguiste al principio? Al oír eso, Carlos frunció más el ceño. Al principio, no había perseguido a Sofía en absoluto. Admite que cuando por primera vez tuvo pensamientos impuros sobre Sofía, la observó durante un tiempo. Pero en ese momento no tenía intención de tener una relación. Sabía que era solo la hormona que hablaba. Incluso si realmente quisiera tener una relación, probablemente no la perseguiría, tenía muchas chicas alrededor, no necesitaba perseguir a nadie. La relación que se estableció accidentalmente se debió a una lluvia, una fuerte lluvia de verano. Ese día, al salir de la biblioteca, el tiempo que estaba soleado de repente empezó a llover. Sofía llevaba un paraguas, así que naturalmente fueron juntos. Él es más alto, así que él sostuvo el paraguas. La lluvia cayó con un poco de niebla, caminaban juntos por el camino arbolado, Sofía, como de costumbre, hablaba con él sobre el tema. No vio el charco, él la tiró de un brazo. Cuando su hombro chocó con el brazo de él, olió el aroma que estaba muy cerca, no sabía si era de su pelo o de su cuerpo, y de repente no pudo escuchar lo que decía, solo vio sus labios moverse. Sofía abrió la boca de repente. ¿Qué champú usas? Sofía giró la cabeza. La lluvia se intensificó de repente, los chispazos en la tela del paraguas hicieron un ritmo de tambores, aislando el mundo como si solo fueran ellos dos. No lo oyó bien, levantó la vista con desconcierto. Él miró su cara que se acercaba, y como si estuviera poseído por el diablo, se inclinó y la besó. En ese momento, el paraguas se desvió un poco, y cuando la besó, el hombro se mojó mucho. Después, Sofía sacó un pañuelo y se lo entregó. Miró para otro lado, pero la cara estaba roja. Como cuando antes preguntó indirectamente si tenía novia, como cuando le trajo libros en idioma extranjero de su casa, compartió sus canciones favoritas, y cuando se durmió y la ropa se deslizó, ella lo volvió a cubrir con cuidado. En ese momento, sus intenciones ya eran muy claras. Aunque parecía que él rompió la barrera, Sofía fue más directa y más activa. En los días en el extranjero, al principio no echaba mucho de menos, pero después de romper, siempre echaba de menos algunas cosas. Recordaba el sentimiento de abrazarla por detrás, el modo en que se levantaba de puntillas para besarle, recordaba las tardes en que el sol entraba en la biblioteca. Levantaba la vista y ella estaba sentada tranquilamente frente a él. También recordaba las noches en que ella lo besaba y repetía su nombre una y otra vez. En ese entonces, Sofía parecía fría por fuera, ocultaba mucho, pero en el amor, sus pensamientos eran directos y puros. Su amor por él se reflejaba claramente en su rostro. Si fuera la misma de antes, quizás no necesitaría ser tan indirecta y cautelosa. Pero han pasado 6 años, ella ha cambiado mucho y madurado. Se arregla cuidadosamente para ver a Miguel por negocios, coquetea con chicos jóvenes y admite que es solo una aventura de una noche, y después de volver a tener relaciones con él, finge que no ha pasado nada y le dice que no quiere tener una relación. El día de la reunión de compañeros.
Ella lo miró, sus ojos como ondas verdes podían ser muy tiernos en un instante, como con 1000 sentimientos, pero en un abrir y cerrar de ojos, no había nada. A esta Sofía, no la entiende. Capítulo 14. Vecinos. He pensado en ello, solo quiero centrarme en el diseño. Frente a la mirada inquisitiva de Miguel, Carlos cambió de tema y volvió al asunto de negocios. No quiere que los extraños sepan los detalles de su relación con Sofía. Especialmente Miguel, que también había perseguido a Sofía, aunque son muy amigos, guarda un poco de egoísmo en lo que respecta a ella. Está bien, respeto tu decisión, suspiró Miguel, pero no se rindió, ya que no tienes interés en emprender. ¿Por qué no vienes a ser la diseñadora principal de mi proyecto? ¿Jefe de diseño? Sí. Piénsalo. Después de hablar con Miguel, durante varios días, Carlos no recibió ningún mensaje de Sofía. Es como si lo hubiera olvidado por completo. Le envió un mensaje preguntando sobre el siguiente paso del proyecto de la mansión. Ella respondió 2 horas después, con un tono muy formal. Bromeó diciendo que estaba muy ocupada. Ella respondió con un sí y no hubo más respuestas. ¿En qué está ocupada? Además de los negocios, ¿tiene asuntos personales? Carlos quería preguntar, pero después de años de ausencia, no conoce su situación actual, no sabe cómo empezar, y no puede preguntarle cómo está el doctor con el que salió. Carlos no pudo evitar abrir el Moments de Sofía y revisar sus publicaciones de estos años una por una. La mayoría son sobre el logro de proyectos de colaboración de su empresa, y reenvíos de eventos del sector inmobiliario. Hay muy pocas publicaciones sobre su vida personal, y aún menos sobre su vida sentimental. La única publicación que revela algo es un video de un hermoso paisaje de playa, en el que aparece un fragmento de Sofía con un vestido largo, pisando las olas en la playa. El atardecer en el cielo es como fuego, grandes manchas de resplandor crepuscular como pintura derramada, el mar azul se une al cielo en el horizonte, olas una tras otra golpean la arena fina. Sofía está en la cola de la ola, dándose la vuelta y sonriendo. Este fragmento, para Carlos, tiene una vista muy de novio. ¿Quién se lo grabó? Ella dijo que no ha tenido novio en estos años. ¿Con quién fue de vacaciones? Carlos miró las publicaciones anteriores y siguientes, no encontró ni una pista. Volvió al chat, escribió ¿dónde es esto? Es muy bonito para enviar, pero vio que el video se publicó hace más de medio año, así que borró lo que había escrito. Después de años de separación, lo que hay entre ellos no es solo el tiempo y la distancia, sino el desconocimiento mutuo de sus vidas. Cerró la ventana del chat, llamó a Miguel. Puedo ser el jefe de diseño de tu proyecto. Y cuando Miguel contestó el teléfono, antes de que hablara, Carlos le dijo directamente, pero tengo una condición. Miguel es muy eficiente en el trabajo. Al día siguiente de la llamada, Carlos se mudó al barrio de Sofía. Mientras ordenaba a los obreros que trajeran sus cosas y las arreglaran, Carlos le envió un mensaje a Sofía. ¿Qué restaurantes recomiendas cerca de tu barrio? Cuando se envió este mensaje, Sofía estaba en una reunión. ¿Restaurantes? Sofía pensó en varios nombres, pero la mente que había estado funcionando todo el mañana no pudo reaccionar porque Carlos le preguntaba por los restaurantes cerca de su casa. ¿Señorita Lu? La secretaria a su lado le advirtió que tuviera cuidado. Kauf, Sofía tosió ligeramente, apartó la vista del móvil. Continúa. Luego puso el móvil a un lado y escuchó atentamente la presentación de sus subordinados. Estuvo ocupada todo el día, y cuando por fin llegó a casa, eran las 1 de la madrugada. El mensaje de Carlos se le había olvidado por completo. Al día siguiente, Sofía se levantó como de costumbre para hacer ejercicio matutino. Antes de salir, se miró en el espejo. 28 años, ya no es muy joven, no es lo mismo que en la universidad, así que tiene que mantenerse con ejercicio. Corrió por el parque del barrio. El aire de la mañana es muy fresco. Llegó a un puente sobre el río, estaba haciendo estiramientos, y con el rabillo del ojo vio a Carlos, que también estaba haciendo ejercicio. Llevaba un atuendo deportivo sencillo, mostrando su cuerpo fuerte y musculoso. El pelo de las sienes estaba mojado por el sudor, la camiseta blanca estaba empapada, dejando entrever ligeramente el color de su piel y las líneas de su cuerpo, lo que le hizo recordar la excelente sensación de abrazarlo esas 2 noches. ¿Por qué estás aquí? Descartó los pensamientos inoportunos y preguntó Sofía. Se esforzaba por controlar su atención, mirando solo su cabeza y cuello. He aceptado ser el jefe de diseño del proyecto de espacio conjunto de Miguel. Como no tenía dónde vivir, me ofreció una casa vacía aquí. Carlos tomó una toalla y se secó el sudor, luego miró a Sofía. Justo tú también vives aquí, así que podemos hacernos compañía. No es extraño que le preguntara por los restaurantes cercanos ayer. Sofía se dio cuenta de repente. Pero aunque este barrio está bien,
Está un poco lejos de Lesan y el centro de la ciudad. Miguel debe tener más de una casa vacía en la ciudad. Después de mucho tiempo en el mundo de los negocios, Sofía ha aprendido a fingir la ignorancia, no lo dijo y solo preguntó, ¿has recorrido los alrededores? Todavía no he tenido tiempo, negó Carlos. Ayer pasé todo el día arreglando las cosas. Entonces te llevaré a dar un paseo, hay muchos restaurantes, pero no sé si te gustarán. Capítulo 15. El sabor de la envidia. Sofía llevó a Carlos a dar un paseo por los alrededores y desayunaron juntos. A partir de entonces, se convirtieron en vecinos. Carlos también tiene la costumbre de hacer ejercicio por la mañana. Sofía casi siempre se encuentra con él cuando sale, no sabe si es a propósito, pero no le importa. Después de todo, en los barrios de lujo, las relaciones son frías, y tener un vecino con quien hablar no está mal. Se ejercitan juntos todas las mañanas y, de vez en cuando, desayunan juntos. El fin de semana, Carlos invitó a Sofía a cenar con la excusa de que por fin había equipado la cocina. ¿Cenar? Sí, hace 2 días Miguel me regaló un juego de cocina que le sobró de un sorteo en su empresa. Pensé que este apartamento aún no había tenido fuego, así que mejor probarlo el fin de semana. Miguel piensa venir a aprovechar la comida, ¿quieres unirte? Añadió. ¿Cocinas tú? Se dice que la mayoría de los estudiantes internacionales terminan aprendiendo a cocinar por necesidad. Pero ver a alguien como Carlos cocinar es curioso. Además, aunque el proyecto de la mansión había terminado, mantener buenas relaciones con Miguel no estaba mal. Sofía pensó un poco y asintió, vale. El sábado, Sofía volvió a casa antes de la cena. Carlos vivía en el edificio de al lado, 2 plantas más abajo. Siguió el número de puerta que le dio Carlos y encontró la puerta entreabierta. Llamó 2 veces y la puerta se abrió. ¿Has llegado? Carlos llevaba una camiseta blanca y un delantal. Pareces un experto. Sofía lo miró y le entregó la bolsa que llevaba. He traído fruta. Eran cerezas y fresas frescas. ¡Qué cortesía! Carlos cogió las cosas y las puso en la mesa de centro del salón, invitándola. Siéntate, a Miguel le ha surgido algo, tardará un rato. Voy a preparar los platos en la cocina, y cuando llegue, podremos freírlos. Después de decirlo, se volvió a la cocina para prepararle un vaso de agua con limón, y le dio el control remoto del televisor. Si te aburres, mira la tele. Sofía hacía mucho que no veía la tele y no sabía qué mirar, así que dejó el control remoto. ¿Puedo echar un vistazo? Haz lo que quieras. El apartamento de Miguel es más pequeño que el ático de Sofía, pero para Carlos, que vive solo, es suficiente. Además de un dormitorio grande, hay un estudio amplio. La decoración es la que viene con el desarrollador. Miguel probablemente no la había habitado antes, muchos lugares son nuevos, pero hay cosas que se notan que Carlos ha añadido, como las plantas en la terraza y un montón de libros en idiomas extranjeros en el estudio. Sofía hizo un recorrido rápido y se dirigió a la cocina. Carlos estaba cortando patatas. Su manera precisa de cortar era impresionante, aunque las tiras no tenían el mismo grosor. Aunque el corte no es muy bueno, el sabor está bien, pareció notar su mirada. Sofía no respondió, solo lo miró cortar las verduras con un sonido toc toc. Se conocían desde hacía muchos años y habían hecho todo lo que hacen las parejas, pero ella nunca había visto su lado hogareño, como si hubiera perdido el ímpetu y la ambición de antes, buscando solo una vida estable. Quizás por eso volvió al país. Miguel dice que está llegando, voy a empezar a cocinar. ¿Quiere salir para evitar el humo? Daña la piel, Carlos miró el móvil. Cocinaba con más destreza que cortando, el chisporroteo de la sartén llenó el apartamento de ambiente casero. Sofía lo observó un rato más y luego salió de la cocina. Pronto llegó Miguel. Sofía le abrió la puerta, y como siempre, intercambiaron cortesías comerciales hasta que Carlos sacó el último plato de la cocina. ¿No os cansáis de ser tan formales todos los días? Dijo mientras sacaba 2 latas de cerveza de la nevera y se las entregaba. Miguel cogió la cerveza, abrió la lata con una mano y chocó suavemente su vaso con el de Sofía. Se miraron y sonrieron, dejando atrás las palabras falsas. La cerveza es un lubricante para las relaciones, y es verdad. Con unas cuantas latas, los 3 empezaron a hablar con libertad, desde sus experiencias en estos años hasta el desarrollo de la ciudad C, y el coronavirus del año pasado, como viejos amigos. Miguel contó que el año pasado, durante el coronavirus, estaba en Wuhan para un negocio y se vio atrapado por el cierre de la ciudad, presenciando una guerra sin fuego. Carlos también habló de la situación en Inglaterra en ese momento. ¿Y Sofía? Preguntó Miguel de repente.
Sofía pensó que su situación había sido un poco mejor que la de ellos dos. Durante la pandemia, había estado en la ciudad. Era justo la Navidad/Pascua. Su padre y su madrastra se habían ido a la aldea natal de la madrastra con su hermano. Su madre estaba de viaje con su padrastro y su hermana Lucía. Sofía no quería ir a ningún lado, así que decidió trabajar extra. Poco después, la pandemia llegó con fuerza. Todas las empresas fueron ordenadas a retrasar el inicio de actividades. Los lugares de entretenimiento cerraron y los barrios implementaron un control estricto. Durante ese periodo, Sofía no podía ir a ningún lado, pasaba todo el día en el apartamento aburrida, pero afortunadamente tenía a alguien con quien pasar el tiempo. Yo. Aquí, encerrada más de 2 meses. Esos 2 meses fueron muy indulgentes, pensó Sofía. Miguel leyó sus microexpresiones. ¿Sola? ¿Qué otra cosa? Sofía sonrió, pero cualquiera que la conociera un poco podía ver que no era así. A Miguel le entró curiosidad. Sofía, en la reunión de compañeros, dijeron que sigue soltera. Miguel, ¿en estos años no has tenido novio? Claramente no creía lo que había dicho, y si intentaba explicarlo, parecería forzado. Además, algunas cosas no se podían decir. Así que Sofía sonrió. ¿Quién dice que no? Quizás he tenido tantas relaciones que no puedo elegir. ¿Cuántas? Los que no han tenido relaciones profundas no cuentan. Probablemente había bebido demasiado, añadió Miguel, pronunciando profundas con especial énfasis, que todo adulto entendía. Pensando, Sofía, tampoco puedo elegir. Era obviamente una broma. Miguel se echó a reír, pero Carlos se calló y se bebió la cerveza de un trago. Hablaron un poco más y luego Miguel se fue. Estaba un poco borracho, pero tenía buena educación, no se notaba en su cara, solo era más callado que de costumbre. Carlos lo acompañó abajo, y Sofía también bajó, así que ayudó a recoger las latas de cerveza para tirarlas. Mientras lo hacía, vio debajo de la mesa de centro un libro de arquitectura en idioma extranjero que había estado buscando durante mucho tiempo. Lo hojeó un poco y pensó pedírselo prestado cuando Carlos volviera. ¿Has leído? Poco después, se oyó el ruido de la puerta abriéndose. Sí, lo he entregado al conductor. Carlos miró la mesa. ¿Has recogido todo? Sí. Sofía miró las latas de cerveza. El sabor no es gran cosa. ¿Por qué os gustan tanto a los hombres? No quiero decir a todos, me refiero a, intentó aclarar. Lo sé. Carlos la interrumpió. En el mundo de los negocios chinos, casi es imposible no beber. Entendió al instante lo que quería decir. He comprado agua de garbanzo. ¿Quieres un poco? El aire aún olía a alcohol, se sentaron en el sofá a beber la agua. ¿No dijiste que no habías tenido novio en estos años? ¿Qué pasó durante la pandemia? De repente, Carlos preguntó. Sofía apartó la vista de la página abierta del libro. ¿O fue como en la mansión de vacaciones? Carlos la miró. ¿Cuándo empezaste a gustarte este tipo de relaciones? Capítulo 16. Relaciones rápidas. ¿Qué tipo de relaciones? ¿Las relaciones rápidas entre hombres y mujeres? Se dice que las mujeres de 30 años son como lobos y tigres. Sofía no niega que a cierta edad el cuerpo se vuelve más ansioso que en la juventud, pero a veces no es solo el cuerpo, también la soledad. Carlos, viviendo solo, ¿te sientes solo? Vivir sola, sin ni siquiera una mascota, a veces se siente sola. Cuando está ocupada está bien, pero cuando tiene tiempo libre, la habitación muestra su verdadera faz vacía y aburrida, demasiado grande. ¿Has tenido citas? Se acercó un poco más. Quizás la mesa de centro era demasiado pequeña. Sofía se dio cuenta de que la distancia con Carlos se había vuelto muy corta, casi podía tocarle con la mano. Sus cejas negras y afiladas seguían siendo nítidas, los ojos estaban ligeramente rojos por el alcohol, y sus ojos profundos y fríos tenían un toque vidrioso. El alcohol circulaba por la sangre, haciendo que algunos pensamientos cobraran vida. Antes de que pudiera retroceder, los labios de Carlos se acercaron. No hubo resistencia ni vacilación. Él le cogió la cara y inclinó la cabeza ligeramente. La primera en separarse fue Sofía. Todavía tenía algo de claridad, se dio cuenta con agudeza y, aprovechando que estaba consciente, deslizó sus manos por el pecho fuerte de él, empujándolo ligeramente para separarse. Carlos y dijo, lo dije la última vez. No quería una relación, especialmente con él. La mayoría de la gente tiene una obsesión por los reencuentros y la reconciliación, pero hay cosas que, una vez rotas, ya no se arreglan. Sofía no quería arreglarlo. Miró a Carlos, esperando que entendiera. Carlos apretó los labios, la miró fijamente y, finalmente,
volvió a besarla sin decir nada. Este beso parecía hablar por su dueño, que no era bueno con las palabras, expresando el anhelo acumulado. Al mismo tiempo, era tan seductor que intentaba hacer que ella recordara cada noche de intimidad. Pronto cayeron juntos en el sofá de al lado. Ella fue arrastrada por el ambiente creado, pero su razón aún tenía algo de claridad, resistiendo débilmente. Hasta que Carlos susurró en su oído: «La próxima vez, sal conmigo». Ella emitió un gruñido nasal y se relajó por completo. Capítulo 17. Rivales en el amor. El deseo fluyó por las venas junto con el alcohol. Sofía entró en el baño y abrió el grifo de la ducha. Carlos se recuperó un poco más tarde que ella, y al oír el agua, se preparó para entrar a lavarse con ella. Al intentar abrir la puerta, descubrió que estaba cerrada con llave. ¿Hace falta?, llamó a la puerta, pero solo se oía el ruido del agua y nadie respondió. Tuvo que volver al salón y coger papel higiénico de la mesa de centro. Sofía salió del baño después de 20 minutos. El sofá, que antes estaba en desorden, estaba limpio, el lavavajillas en la cocina hacía un ruido suave chirrido, y Carlos estaba sentado en el sofá, leyendo el libro en idioma extranjero que ella había encontrado antes. Había encontrado unas gafas con marco fino de metal plateado, que hacían que su rostro, ya de por sí guapo, luciera aún más seductoramente malvado. Recordaba que su miopía era leve, apenas 100 grados. También recordaba que antes le encantaba quitárselas las gafas. Hasta que, cada vez que estaban solos, incluso en ocasiones donde no necesitaba usarlas, Carlos se las ponía a propósito para fastidiarla. ¿Qué miras? ¿Tengo algo en la cara? Al oír los pasos, Carlos levantó la vista. No. Sofía sacudió de la cabeza los recuerdos inoportunos y se agachó para coger la ropa del sofá. Su cuerpo, recién salido de la ducha, aún estaba húmedo, y bajo la luz fría, su piel era blanca excesivamente. Carlos cerró el libro, extendió la mano para cogerle la cintura y llevarla a su regazo. Pero Sofía apartó su mano: «Debo volver». Después de decirlo, se puso la ropa con la toalla envuelta alrededor del cuerpo. Su ropa estaba tan mojada que no podía ponérsela, así que la tiró a la basura, se arregló un poco y quedó como cuando llegó. Carlos la miró frunciendo el ceño durante todo el proceso y finalmente dijo: «Te acompaño». Esa noche, Sofía no se quedó a dormir. Después de esa noche, Sofía y Carlos seguían siendo solo vecinos en la superficie, pero en secreto tenían algo más. Como Sofía no hablaba de sentimientos, no le importaba el pasto de vuelta. Además de eso, seguían haciendo ejercicio juntos por la mañana, iban al supermercado juntos cuando coincidían, y cenaban ocasionalmente cuando Sofía tenía tiempo libre. Carlos le enviaba mensajes de vez en cuando, y Sofía respondía cuando terminaba de trabajar. Sus conversaciones no tenían mucho contenido sobre la vida diaria, la mayoría eran mensajes como «¿Vienes esta noche?». Esta relación estaba entre amigos y pareja, no se lo contaron a nadie, igual que cuando estaban saliendo antes. En aquel entonces, o bien se inventaban excusas para desaparecer al mismo tiempo, o bien intentaban esconderse de los compañeros. Cuando paseaban por el campo de deportes, cuando iban al comedor con platos en la mano, cuando estudiaban juntos en la biblioteca, cada vez que alguien los veía, fingían que acababan de encontrarse. Eran sus pequeños placeres amargos y dulces. Y el resultado de ser tan secretivos fue que la mayoría de los compañeros ni siquiera sabían que habían tenido una relación. A principios de marzo, Miguel organizó otra reunión de compañeros con el pretexto de pedir perdón. El lugar elegido fue un plantío de té perteneciente al grupo Lesan. Marzo es la estación de la primera cosecha de té de primavera. El plantío de té, rodeado de montañas y valles, es verde y pintoresco, lleno de vitalidad. Miguel invitó a todos a experimentar la recolección y elaboración del té de primavera. Vinieron más o menos las mismas personas que antes, pero se sumó una más, Ana, la ex reina de la Facultad de Arquitectura, que apenas se podía considerar compañera de estudios. ¿Por qué ex reina? Cuando Carlos y los demás estaban en la universidad, los chicos de la Facultad de Arquitectura reconocían a dos bellezas, Ana y Sofía. A diferencia de la fría Sofía, Ana era muy habladora y dulce, podía coquetear con cualquier chico, por lo que era más popular entre los hombres. En la votación para reina de la facultad, Ana ganó sin duda la mayoría de los votos. El motivo por el que es ex reina es que no terminó el primer año y se cambió de facultad. Ana, de este tipo, tanto en la universidad como en el mercado de pareja, no le faltan pretendientes. Pero por alguna razón, no se ha establecido. Cuando los compañeros preguntaron por su relación, Ana solo dijo que había roto recientemente. ¿También la invitaste? Carlos se sorprendió al ver a Ana. No la invité, pero no sé de dónde sacó la noticia.
No podía rechazarla, ¿no? Miguel abrió las manos y se acercó a Carlos en voz baja. ¿Por qué? ¿Le temes a que alguien se ponga celosa? Capítulo 18. Emparejamiento. En la universidad, Ana y Carlos tuvieron un tiempo de flirteo. En realidad, no era flirteo, solo se llevaban bien. En el primer año, Carlos y Ana trabajaban como tutores en la misma familia, enseñando al hermano y a la hermana respectivamente. El barrio cerrado era difícil de alcanzar en autobús, así que si tenían clase al mismo tiempo, iban juntos en taxi de regreso a la universidad. Varias veces, sus compañeros los vieron. Todos se burlaban de que estaban saliendo en secreto, y aunque intentaron explicarlo, nadie los creía, así que al final se cansaron de explicar. En aquel entonces, en cualquier actividad de la clase, eran los elegidos, en las salidas de KTV, eran empujados a cantar canciones de amor, en las charlas de té de la facultad, eran los presentadores, incluso en las fiestas, eran los representantes para entregar regalos a los profesores. Ana entonces sentía algo por Carlos, era directa y, a diferencia de Sofía, que tenía una madre profesora, no tenía tabúes. Poco a poco, su relación de pareja falsa empezaba a convertirse en real. Hasta que, por un concurso, Sofía apareció repentinamente, y Ana, por alguna razón, decidió cambiar de facultad. ¿Son cosas del pasado? ¿Para qué celos?, dijo Carlos. No era tan presumido como para creer que Ana aún sentía algo por él, pero la actitud de Ana no lo confirmaba. Desde que llegó al plantío de té, le había mostrado un entusiasmo especial, y mientras recogían el té, no dejaba de seguirle, preguntándole cómo había estado estos años. Cuando los compañeros bromeaban, no le importaba y hasta preguntaba si aún tenía oportunidad. Los demás pronto captaron la atmósfera y se convirtieron en casamenteros, dejándolos solos en la ladera. Carlos no pudo evitar mirar a Sofía entre la multitud. Ella no se metía, ni charlaba con los compañeros sobre chismes, pero la mayoría del tiempo hablaba con Miguel, no sabía de qué estaban hablando tan animadamente. Después de recorrer el plantío, Miguel los llevó a una casa de campo para comer comida casera. Los pollos criados en libertad y los peces del manantial eran exquisitos. Después de comer y beber, todos se sentaron alrededor de la mesa de té, y el personal sirvió el té verde que habían recolectado y elaborado por la mañana en vasos de cristal. Ana salió un rato y volvió con 2 cajas de plástico. Recordé que tenía galletas horneadas en la clase de repostería de ayer en el coche, así que las traje para acompañar el té. Cuando la caja se puso delante de ellos, Sofía no pudo evitar mirar, eran galletas de arándanos. Estaba de dieta sin azúcar últimamente, solo tomó un pequeño sorbo simbólico, no sabía si estaban buenas, pero los demás alababan que estaban deliciosas. Ana miró a Carlos, tú también prueba. Mientras hablaba, pushed the container 2 inches closer to him, looking at him expectantly. Pero Carlos no extendió la mano, sino que giró la cabeza ligeramente hacia Sofía. Aunque Sofía parecía fría, en realidad era celosa. En la universidad, una compañera más joven que estaba enamorada de él le regaló un pastel de té verde hecho por ella en su cumpleaños. Sofía, por fuera, fue generosa, es un gesto de ella, tómalo. Pero después, cuando comían juntos, siempre pedía un pastel, y siempre de sabor a té verde. Cada vez comía muy poco, luego se lo daba a él con la excusa de no desperdiciar. Después de varias veces, él se hartó y un día le dijo, si no vas a terminarlo, no lo compres. Y ella respondió, a ti te gusta, lástima que no sé hacerlos. Los celos de Sofía eran así, sigilosos y retorcidos, imposibles de manejar. Cuando Carlos y Sofía empezaron a salir oficialmente, Ana ya se había cambiado de facultad, pero por alguna razón no se mudó de dormitorio de inmediato, así que los compañeros la seguían invitando a las actividades. Con novia, Carlos no permitía que los compañeros siguieran bromeando con Ana, pero incluso así, Sofía siguió celosa muchas veces. Tengo miedo al azúcar. Al recordar los celos de Sofía en el pasado, Carlos apartó la mirada y dijo directamente. Esta frase fue un poco desconsiderada. Después de todo, Ana había mostrado tan claramente sus intenciones, y Carlos ni siquiera probó una galleta, con una excusa tan poco convincente. Ana se puso un poco incómoda, y lo que la hizo aún más incómoda fue que una compañera preguntó de repente, Ana, ¿de verdad las hiciste tú? El sabor, si no lo hubieras dicho, pensaba que eran de Chip Patisserie. También la forma, dijo la compañera, ¿no trabajas a tiempo parcial en Chip Patisserie? Chip Patisserie es una pastelería muy popular en la ciudad últimamente, y Ana ahora trabaja como diseñadora en una empresa extranjera de muebles para mascotas. Hay una frase que dice ver pero no decir. La compañera quizás habló sin pensar, pero independientemente de si las galletas eran hechas por Ana o no, decirlo así fue desconsiderado. Después de esas palabras, el ambiente se volvió extremadamente tenso.
En el silencio extraño, Sofía dio un mordisco a la galleta que tenía en la mano. No es tan dulce. Acompaña bien el té, dijo, y luego miró a Ana al lado. Sixi dice que son casi tan buenas como las de Chi Patisserie. Deberías abrir una tienda y cerrar Chi Patisserie. Sí, sí, Ana, si algún día dejas el diseño, perfectamente podrías abrir una pastelería. Un compañero se dio cuenta primero y siguió la broma. Todos empezaron a hablar, y el ambiente incómodo pasó rápidamente. Carlos soltó una risita como de burla. Finalmente cogió una galleta que tenía delante y la probó. Ana lo vio de reojo y giró la cabeza inmediatamente. Sofía, ¿qué estaba entre ellos? Le preguntó a Miguel, ¿hay habitaciones arriba? ¿Por qué? Tengo sueño, quiero dormir una siesta. Te llevo. No hace falta, dime dónde está y voy sola. Miguel le indicó la dirección. Sofía se levantó, se limpió las manos y subió las escaleras. Al salir, le dio un palmadito en el hombro a Ana, que entendió, le lanzó una sonrisa agradecida y, usando la excusa de coger papel higiénico, se movió a la silla que ella había dejado vacía. Capítulo 19. El beso. La habitación estaba en el segundo piso. Antes de entrar, Sofía fue al baño. Se quedó un poco más tiempo de lo normal, y al salir, encontró a Carlos fumando en el alféizar de la ventana al final del pasillo. No sabía cuándo había adquirido este hábito. La noche del reencuentro, Sofía lo vio con un cigarrillo sin encender en la boca en la puerta del restaurante japonés, y también había un cenicero en su apartamento antes, pero era la primera vez que lo hacía delante de ella. Incluso fumando se veía bien, el cigarrillo delgado entre sus dedos largos y huesudos, mirando hacia abajo con los ojos, parecía un poco cansado y sexy. Abajo, los compañeros estaban divididos en dos grupos, unos jugaban al mahjong, otros charlaban. Sofía miró desde lejos, todos están abajo, ¿por qué te escondes aquí solo? Carlos no respondió, exhaló humo lentamente y preguntó, ¿tienes una buena relación con Ana? Los gestos de Sofía habían sido demasiado obvios, cualquiera con ojos lo habría notado. Carlos se apoyó en la pared y la miró fijamente. Sofía devolvió la mirada y confesó directamente, solo un gesto de cortesía, no hace falta que seamos muy amigos. En el primer año de universidad, gracias a la aprobación de Carmen hacia Carlos, Sofía decidió entablar una buena relación con él. Intentaba sentarse junto a él en clase, estaba cerca de él en las actividades grupales, y buscaba excusas para charlar con él en sus ratos libres. De pequeña, rara vez se acercaba a alguien por iniciativa propia, así que a veces sus actos eran torpes. Los demás los miraban y surgieron malentendidos, entre ellos Ana. Sofía recordaba que Ana le había preguntado en privado qué pensaba de Carlos. En aquel entonces, si Sofía hubiera tenido más experiencia, habría notado los sentimientos de Ana, pero, por desgracia, aún no había abierto los ojos al amor. Pensaba que los compañeros los habían emparejado a la fuerza, así que cuando Carlos se enfermó, y los compañeros incitaban a Ana a cuidarlo, y Ana se negaba coquetamente, Sofía se ofreció sin dudarlo a hacerlo. Después, se acercaron cada vez más, Sofía empezó a sentir algo diferente, y Ana, al cambiar de facultad, se alejó de Carlos. Ahora piensa que en realidad Carlos no la quiso especialmente. O quizás sintió más atracción por Ana en aquel entonces, pero Ana se malentendió y se retiró, y como Sofía estaba a su lado, él la eligió. Estoy pensando que si no hubiera sido tan torpe y no te hubiera perseguido, haciéndole creer a Ana que estábamos juntos, quizás ustedes ya estarían juntos. Sofía, debo darles una oportunidad para reanudar lo que empezaron, ¿no? Lo dijo con sinceridad, diferente a cuando antes fingía ser generosa al estar celosa. Aunque sonreía, parecía más distante que cuando no lo hacía. Los cambios en las personas suceden en silencio, de repente, sin saber cuándo, se convierten en esto. La sensación es extraña, como si él recordara el calor y la suavidad, pero ella ya se hubiera cubierto con una armadura fría y dura. Para reanudar algo, primero tiene que haber habido una historia. Después de un largo silencio, dijo Carlos. Sofía, que estaba abriendo la puerta de la habitación, no lo escuchó bien. Esta frase encaja mejor en nosotros dos. Volvió a decir Carlos. Sofía se volvió y vio a Carlos entrar a grandes pasos. Luego la puerta que acababa de abrir se cerró de golpe con un pan. No tuvo tiempo de reaccionar que ya estaba presionada contra la pared y besada por Carlos. Capítulo 20. Amantes secretos. Carlos sostuvo el cigarrillo entre el índice y el medio, rodeó su cintura con la otra mano y la besó. Sofía no pudo pensar, hasta que Carlos se calmó. ¿Aún quieres entregarme a otros? Sofía frunció el ceño y no habló, y los labios de Carlos volvieron a besarla. Este beso fue más intenso que el anterior. ¿Y ahora?
Carlos la miró, preguntando sin palabras. Sofía apartó la vista, dejando que su cuello formara una curva bonita pero obstinada. Carlos se inclinó para besar esa línea tensa. Después, Sofía fue la primera en vestirse y saltar de la cama. Mientras se vestía, al alzar la vista, se encontró con la mirada de Carlos, que estaba fumando en la ventana detrás de ella, reflejada en el espejo. El segundo año después de nuestra ruptura, Ana vino a Londres de viaje de negocios y me buscó. Dijo. Sofía levantó la vista, esperando que continuara. Pero Carlos se calló. ¿Y luego? Preguntó ella. No hubo luego. Carlos, solo comimos juntos una vez, y ella volvió a China. Qué historia tan seca, pensó Sofía, y siguió arreglando su falda. ¿No entiendes lo que quiero decir? Carlos sacudió la ceniza del cigarrillo. Sofía, Ana no es tu tipo. Finalmente arregló la falda, se levantó de la cama y se arregló. Saliré primero, espera 10 minutos antes de bajar. Aún tenía un tono juguetón en las mejillas, los labios estaban algo hinchados, pero sus cejas volvieron a su expresión habitual de indiferencia. Carlos la miró y de repente la cogió del cuello. Se metió un poco de humo en la boca y la besó. Todo el humo salió expulsado en la boca de Sofía, el sabor quemado pasó de los sabores a los nervios, un poco picante y amargo, que la sorprendió. Sofía se sintió mareada por el beso y solo oyó. Lo que quiero decir es que el amor o las relaciones íntimas no son para cualquiera. Capítulo 21. Fin del juego. El amor o las relaciones íntimas no son para cualquiera. ¿Qué es esto? ¿Quieren decir que no es tan casual? ¿O una declaración de otro tipo? Después de recoger el té, Sofía no paró de pensar en su relación con Carlos. La verdad es que no está ciega a sus intenciones. Desde que se mudó al barrio, o desde que la besó en la mansión de vacaciones, intuyó que quería reconquistarla. Mientras disfruta de su compañía y su cuerpo, adivina hasta dónde llegará. Al igual que después de una ruptura, la mayoría no quieren que el ex salga bien, y Sofía no es una excepción. Por supuesto, no espera que Carlos se arrepienta. La ruptura le hizo darse cuenta de que no era indispensable para él. Quizás lo que quiere es que, después de años con otras personas, ella es la que más le satisface, o que las nuevas relaciones requieren adaptación, y no son tan fáciles como las viejas. Sea cual sea la razón, al final tiene que frustrar sus planes para calmar el resentimiento que sintió entonces. Y esta mentalidad es difícil de controlar. Porque cuando esperas que el ex se arrepienta, tu atención ya está de nuevo en él. Sofía no quiere admitirlo. Pero al ver a Ana, al verlos recoger el té juntos, aunque fingió indiferencia, en el fondo sintió celos. Celos leves, pero ciertos. Quizás no se pueden separar, después de todo, el cerebro de las mujeres segrega hormonas que las hacen enamorarse de quienes comparten intimidad, y además de las razones físicas, su razón alguna vez lo amó, volver a enamorarse no parece difícil. Y no se puede caer 2 veces en el mismo lugar. Quizás ya no pueda jugar este juego con él. Hoy tengo que trabajar hasta tarde. En la oficina, mirando el mensaje de Carlos, Sofía negó por tercera vez esa semana. ¿Has estado muy ocupada últimamente? A la mañana siguiente, durante el ejercicio, Carlos no pudo evitar preguntar. Sí. Sofía, estoy bastante ocupada. No dijo en qué, después de un rato añadió, he pedido una cinta de correr para la oficina, a partir de mañana no haremos ejercicio juntos. Carlos se detuvo bruscamente. Sofía no necesita mirar atrás para imaginar su expresión sorprendida, pero no paró de correr. Después de todo, entre adultos, algunas cosas no necesitan decirse claramente. Confía en que Carlos entienda su intención. A finales de marzo, cumpleaños de Sofía. Coincidió con el fin de semana, volvió al chalet a almorzar con su padre por la tarde, y por la noche regresó a casa de Carmen como siempre. En la mesa, escuchó una noticia buena. Lucía ganó el segundo premio en un concurso de escritura. No es extraño que Carmen haya hecho una gran cena. Sofía se alegró por Lucía, pero sintió un poco de tristeza. De pequeña, ganó numerosos premios, incluso no tuvo que hacer el examen de ingreso a la universidad, fue admitida directamente, pero ninguno hizo que Carmen la elogiara. Por el premio de Lucía, ella se convirtió en la protagonista de la cena. Sofía los vio felices y, después de comer, se marchó al apartamento. En el parking, un corgi salió de repente y le movió la cola alrededor de las piernas. ¿Tiene algo de comida en la ropa? ¿O porque se acerca la regla? Sofía levantó la manga para oler, y de repente escuchó una risa. Se volvió y vio a un chico alto que le guiñaba el ojo. Hermana, ¿hace mucho que no nos vemos?